La adoración es una parte esencial en la vida de todo ser humano. Sin embargo, esto fue tergiversado e incluso distorsionado a causa del pecado. Todos creemos que debemos adorar a Dios. Sin embargo, nadie define de forma unida cómo se adora a Dios. ¿Será que la adoración a Dios es un tema personal y de acuerdo a nuestro criterio? ¿O es que la Biblia nos da pautas prácticas y claras de cómo debe ser la adoración a Dios? Pues quédate en este video y aquí iniciamos la lección número 7 de la escuela sabática y el título es La adoración en la educación. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Una alegría nuevamente poder saludarlos a través de esta plataforma, encontrarnos para poder conversar, dialogar, compartir lo que ha sido el estudio y lo que es el estudio de esta semana de la escuela sabática. Ya sabes que estás invitado, como cada semana, a poder unirte a nuestra comunidad aquí en YouTube. Es muy sencillo. Suscríbete, dale clic allí en suscribirse, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que nosotros subamos allí un video. La semana pasada estuve ausente, no tuve el tiempo para poder hacer la grabación ni la edición y mucho menos subir el video, pero hoy, gracias a Dios, tenemos esa oportunidad de hacer todo ese trabajo para poder llegar allí a tu hogar, a tu familia, a tu grupo pequeño, a tu iglesia. La lección de esta semana está enfocada en la adoración. Y es que la adoración no es solamente un tema importante en la Biblia, sino que la adoración es también un tema transversal. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que el tema de la adoración va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, la adoración se ve en la creación de Dios, cuando Dios coloca un día en específico para ser adorado, y termina en la tierra nueva, donde Isaías 66:23 nos dice que de día en día de reposo vendrán todos delante de mí a adorarme. Es decir, la adoración es un tema importante que tenemos que tratarlo en esta semana. Así que iniciemos con nuestro desarrollo día por día. El día domingo de la lección lleva por título Todos adoramos algo. Y es una realidad porque el ser humano siempre ha buscado algo o alguien a quien adorar. Esto lo hemos visto a través de los siglos con las naciones como Egipto, como Siria, incluso como Babilonia, que siempre tenían una estatua al cual adorar. Quizá hoy en día la gente no se adora, no se postra ante una estatua, pero sí la gente tiene ídolos humanos o ídolos quizá como cosas importantes, como la música, como el trabajo, donde tratan de refugiarse para encontrar paz. La historia para este día está enfocada en Daniel capítulo 3. Los amigos de Daniel frente a la adoración a la estatua. Miren lo que dice Daniel capítulo 3, versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Este versículo nos muestra que la adoración que ellos tenían que rendir tenía dos características. Era una adoración falsa, porque claramente sabemos que el único en ser adorado es Dios. Esto era una adoración falsa. Pero en segundo lugar, era una adoración obligatoria. Era una adoración amenazante. ¿Te das cuenta? Lo que el diablo siempre ha querido buscar es que el ser humano lo adore de una forma obligatoria, como si el ser humano no podría encontrar otra salida y tiene que siempre adorar a lo mismo. Eso es lo que el diablo ha venido trabajando hasta el día de hoy. Y esta adoración de los amigos de Daniel tenían que pasar esta gran prueba. Conocemos la historia de la fidelidad, ¿verdad? Aunque no vamos a centrarnos en hablar de la fidelidad, hay una gran relación entre Daniel capítulo 3 y en Apocalipsis capítulo 13. Y cuando hablamos de Apocalipsis capítulo 13, ya estamos hablando acerca de la bestia y el decreto que daría o que va a dar en el fin del tiempo. Menciono esto porque hay tres similitudes por lo menos en estos dos textos. En primer lugar, en Daniel capítulo 3 hemos visto que esta orden era una orden con un decreto de muerte. La adoración
a la estatua de Nabucodonosor era un decreto de muerte. El que no adoraba era echado en el era echado en el horno de fuego. Cuando uno lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice lo siguiente: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. ¿Te das cuenta de la similitud que hay entre la estatua de Nabucodonosor y esta última imagen? Ambos buscan ser adorados de una forma amenazante y obligatoria con un decreto de muerte. La segunda similitud que encontramos es que en Daniel capítulo 3 vemos que la medida de la estatua tenía como referencia el número 6. Y cuando uno lee Apocalipsis 13, versículo 18, dice el texto: el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. O sea, hay una relación de la adoración falsa y obligatoria con la medida de la estatua y con el número de la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Y por último, la última relación que encontramos es que este mandato de adorar a la estatua en Daniel 3 era un mandato para todas las autoridades de todas las naciones vecinas. Y cuando uno lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, vemos que dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Y el versículo 16 dice: y hacía que pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Se dan cuenta cuán importante entonces es el tema de la adoración en la Biblia? Porque va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es más, cuando uno lee Éxodo capítulo 20, vas a darte cuenta que existen, de los 10 mandamientos, hay 2 mandamientos enfocados en la correcta adoración. ¿Por qué? Porque realmente para Dios el tema de la adoración es un tema serio. Está al mismo nivel de la prohibición de matar, de la prohibición de robar, al mismo nivel que todos los mandamientos. La adoración es un tema importante y tenemos que entender que es Dios que define cómo adorarlo. El día lunes de la lección lleva por título: y lo cuenten a sus hijos. Claro, había la necesidad de pasar la idea divina en el corazón del ser humano de una forma oral. Claro que en el Sinaí se entregan los mandamientos, se da a conocer de forma escrita la ley de Dios, pero Dios siempre ha buscado que su pueblo conozca, se acuerde y nunca olvide lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque eso también es adoración. Para eso, por ejemplo, tenemos el libro de Salmos, que básicamente son letras de cánticos, y en los cánticos se expresa justamente la adoración a Dios. Pero hay un salmo importante que tenemos que analizar, que es el Salmo número 78, porque allí el profeta, o en este caso el rey David, escribe acerca de cómo debe ser la adoración a Dios, y de hecho menciona hasta 3 aspectos concretos de cómo adorar a Dios. Vamos a ver el texto allí. Dice el texto allí en el versículo 4: no las encubriremos a sus hijos y contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y maravillas que ha hecho. Es decir, lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene que ser, vamos a decirlo así, vamos a tener que pasar la posta de generación en generación. Es necesario que el cristiano aprenda a compartir las buenas nuevas que Dios ha hecho en la vida de ellos para con las generaciones siguientes. Ahora, es interesante porque aquí menciona acerca del cántico. La pregunta es: ¿se adora a Dios a través del cántico? Claro que adoramos a Dios a través del cántico, pero a veces nosotros ni preparamos la música cuando vamos a cantar. Entonces es difícil tratar de adorar a un Dios que es ordenado de una forma desordenada. Pero no solamente nos muestra eso, sino que la adoración a Dios tiene que ver con el único fin de no olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Lamentablemente el ser humano siempre va a ser un humano ingrato, fácil de olvidar las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso es justamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso el versículo número 17 dice:
Pero aún así volvieron a pecar contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y es que cuando el ser humano olvida, deja de alabar a Dios, deja de adorar a Dios a través de la alabanza y de reconocerlo por la grandeza y las bendiciones que ha hecho en nuestra vida, pues el ser humano peca de ingrato. Y eso es lo que justamente Dios quiere evitar. ¿Y cómo evitamos eso? Pasando, compartiendo, contando las experiencias que Dios ha hecho en tu vida a tus generaciones. Vamos a ver, por ejemplo, qué nos dice allí también Salmos capítulo 78, en el versículo número 7. ¿Cuál es el propósito de contar a los hijos? Dice, versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Es decir, la mejor forma para confiar en Dios es recordando que ese Dios ya te libró en el pasado y tienes que tener la certeza que también te puede librar en el futuro. Ese es el Dios que nosotros queremos, necesitamos, y es el Dios real que hay en el cielo. Es decir, tenemos que aprender a compartir con los hijos, con la familia, las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida, porque es la mejor forma de confiar en Él. Número 2, es la mejor forma de no olvidarnos de las obras de Dios. Y número 3, de guardar los mandamientos. Porque claro, cuando tú estás seguro y confiado en el Señor, vas a obedecerle de forma natural. El día martes de la lección lleva por título En espíritu y en verdad. Y así tiene que ser la adoración del cristiano. Una adoración sincera, una adoración completa, una adoración que nace a una respuesta del amor que tiene Dios por sus hijos. Lamentablemente existen muchas personas que al adorar a Dios no son sinceros. Es más, es una adoración obligada, es una adoración forzada. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4. Conocemos la historia del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y en la conversación entran al tema de la adoración. Y Jesús les dice así en Juan capítulo 4, versículo número 23 y 24. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores para que lo adoren. Aquí hay tres cosas importantes. Número 1, Dios tiene y quiere verdaderos adoradores. ¿Y cuál es la característica de un verdadero adorador? Que lo adora en espíritu y en verdad. Es decir, lo adora de una forma completa, con fervor y con amor. ¿Y sabes qué más dice? Que Dios está buscando a esos adoradores. ¿Sabes? La vida cristiana tiene que aprender a vivirse bajo el concepto de una adoración natural. A Dios no le gusta cristianos que lo adoren de forma forzada, de forma obligada o incluso de forma sin conocimiento del por qué hacemos lo que hacemos incluso dentro de las iglesias. Eso es lo que Jesús constantemente condenaba, de que había mucha gente que amaba la letra, pero que no tenía el espíritu para guardar, así como guardaba la letra. Tenemos que tener un espíritu de amor, un espíritu de obediencia, un espíritu de respeto, de temor al Señor cada vez que lo adoremos. Tenemos que encontrar siempre el motivo por el cual nosotros adoramos a Dios. Hay una cita maravillosa que está allí en la lección en el día martes del deseado de todas las gentes que nos dice: la religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. Y si queremos saber y si queremos ser conducidos a Dios, tenemos que centrarnos en practicar la adoración que Dios dice en su palabra. Dice lo siguiente: con el fin de servirlo correctamente, debemos nacer del Espíritu Divino. Es decir, si queremos encontrar una adoración sincera y queremos encontrar a Dios en nuestra adoración,
tenemos que nacer en el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos eso? Cada día, con Dios en nuestra comunión. Eso es lo que necesitamos, porque es el fruto de la obra del Espíritu Santo. Tú no puedes adorar a Dios lejos del Espíritu Santo. Tú no puedes adorar a Dios simplemente diciendo, anhelando o soñando querer ser un buen cristiano o una buena cristiana. No hay forma. La forma correcta para adorar a Dios es cuando el cristiano se rinde al Espíritu Santo cada día. Al rendirnos al Espíritu Santo, queridos hermanos, daremos una adoración sincera. Y no solamente sincera, sino que también daremos una adoración correcta a Dios. Pero no solamente es una adoración en espíritu, sino es una adoración en verdad. Es decir, al mismo tiempo debe ser una adoración correcta en principios, correcta en estudio teológico. Adorar a Dios no se trata solamente de sentir algo en nuestra vida por Él y creer en cosas que la Biblia no dice. No hay forma, no se conectan. Tenemos que entender que la adoración a Dios es una adoración sincera, de lo profundo del ser, pero al mismo tiempo es una adoración donde las doctrinas son correctas, donde el estudio de la Biblia es correcto y no está fuera de lugar. Son dos cosas que van de la mano. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Una adoración sincera y profunda y una adoración con doctrinas correctas. ¿Te das cuenta? Tenemos que avanzar por esos dos lados. El día miércoles de la lección lleva por título La hermosura de su santidad. Claro, es que nosotros vamos a poder ver, contemplar en este contexto, contemplar la gloria de Dios cuando hacemos una adoración correcta y sincera. Esto es lo que justamente vemos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, donde el pueblo se junta, se une para rendir adoración a Dios. Pero esta adoración tiene tres principios que debemos tener en cuenta en nuestra adoración. El primer principio está en el versículo 1 y en el versículo 2. Vamos a darle lectura que dice: Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Miren, el santuario es la mejor expresión del plan de salvación del ser humano. Y los judíos entendían tal concepto. Por eso cuando traían el arca del pacto y hacían los sacrificios, el pueblo estaba dando a entender que había comprendido que a través del ritual de los sacrificios, ellos tenían la esperanza de un cordero que vendría a quitar el pecado del mundo. Es decir, queridos hermanos, nuestra adoración a Dios tiene que estar basado en el plan de salvación. Cuando yo entiendo el plan de salvación y el propósito de Dios al venir a la tierra para justificarme, para redimirme, cuando yo comprendo el plan de la salvación y entiendo que Él vendrá por segunda vez a aniquilar por completo el pecado y a quitarnos de este mundo de pecado, cuando yo comprendo el plan de la salvación, entonces voy a rendir una adoración correcta y una adoración que va a nacer de lo profundo de nuestro corazón. Principio número 2, en el versículo 8 y el versículo 9. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, cantad a él y cantadle salmos, hablad de él todas sus maravillas. El segundo principio es que adorar a Dios, o dentro de la adoración a Dios, está también la alabanza. Y principalmente la alabanza congregacional. Tú vas a darte cuenta que son muy pocas veces donde una persona canta solo o sola. La mayoría de los cánticos que están en la Biblia son cantados en grupos. Por eso la necesidad de aprender a cantar congregacionalmente. Y no solamente aprender a cantar, sino aprender a dirigir los cánticos de forma correcta y ordenada, porque Dios también es un Dios de orden. Como consejo, haciendo un paréntesis, todo director de música de iglesia, separe los himnos antes de iniciar el culto. Pregunte al predicador cuáles son los himnos relacionados al tema. Tenemos que ser ordenados en la música e invitar a que los hermanos sientan la música, sientan la letra al cantar. Ese es un gran trabajo
que el director de cánticos tiene que hacer, por ejemplo, en nuestras iglesias. Y principio número 3 con respecto a la adoración está en el versículo número 29. Dice lo siguiente: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Mira, traer ofrendas a Dios. Y vamos a unir todo esto. Darle a Dios las ofrendas y dar a Dios los diezmos también es adorar a Dios. No es posible decir que alguien adora a Dios sinceramente cuando no es fiel con sus diezmos y con sus ofrendas. Ahí hay que pensar un poco más. El día jueves de la lección lleva por título La idolatría en la educación. Es cierto, el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos muy religiosos, pero no religiosos bíblicamente hablando, no eran religiosos de acuerdo a sus costumbres, donde muchas veces tenían que hasta sacrificar a sus hijos para poder aplacar la ira de los dioses. Claro que bíblicamente la adoración a Dios no te lleva a ese extremo, es una adoración sincera, una adoración natural. Sin embargo, la verdadera adoración a Dios, al Dios verdadero, claro está, era una parte importante para que el pueblo pueda ser protegido de las adoraciones falsas. Si el pueblo de Israel conocía la forma correcta de adorar a Dios, ellos ya no iban a ir tras ídolos para adorar a Dios como ellos quisieron. Aunque, lamentablemente, muchas veces el pueblo de Dios fue tras los ídolos y lamentablemente tomó prácticas de los diferentes pueblos, ¿no? Y claro, Dios siempre emitía juicios. Sin embargo, uno dirá, ¿cómo esto puede ser una realidad en nuestra iglesia? Claro, ahora quizá, vuelvo a repetir, no adoramos estatuas, no sacrificamos a hijos, pero es posible que estemos teniendo una adoración que no es bíblica. Recuerda lo que pasó con Caín y Abel. Abel le trajo lo mejor a Dios, Caín también le trajo lo mejor a Dios, pero Dios se agradó solo de Abel porque fue lo que Dios pidió. Porque a Dios se le adora como Él pide y no como nosotros querramos, aun cuando le traigamos lo mejor. Este era el problema de los fariseos. Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, vemos que los fariseos criticaron a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos antes de comer. Es más, el versículo número 2 dice que estos, o sea, los fariseos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos impuras, esto es, no lavadas, los condenaban. Ahora, esto que acabamos de leer, que los discípulos comían con manos impuras o inmundas, no está hablando de un tema higiénico. En realidad era básicamente un tema ritual que los judíos tenían antes de comer. Ellos se lavaban las manos como cualquier persona, pero aparte de eso, ellos tenían un ritual, que era echarse un poquito de agua en la palma de la mano y que caiga desde las yemas de los dedos hasta la palma, sin que vaya por la muñeca. Esa era su forma, era un ritual que ellos tenían. No era nada higiénico, era un tema básicamente de costumbre. Y lo que hace Jesús frente a esa costumbre fue criticar que ellos estaban muy pendientes de las actitudes, de las costumbres, de los comportamientos, pero lamentablemente su corazón de ellos estaba lejos de Dios. Y amigos queridos, es posible que nuestra adoración a Dios esté basada simplemente en rituales, simplemente en actividades de la iglesia. Cuando uno lee Deseo de todas las gentes, página 360, por ejemplo, nos dice que los judíos estaban más pendientes de la ley oral que de la ley escrita. Ellos habían olvidado por completo el espíritu de la ley. La pregunta es, amigos, ¿cómo estamos adorando a Dios? ¿Será que nuestra adoración es una adoración sincera que nace de nuestro corazón? ¿O es una adoración básicamente basado en comportamientos, en cambios de actitudes, en programaciones de iglesia? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida? Lamentablemente, para muchos, la letra importa y no importa lo que hay dentro de nosotros, cuando en realidad Dios quiere que no solamente nos preocupemos por la letra, sino que principalmente tengamos una adoración en espíritu y en verdad.
Cuando hay cristianos que adoran a Dios solamente por cambiar comportamientos o por quedar bien ante Dios o por quedar bien ante los demás, a eso se le llama una adoración basada en obras, justificación por obras. Lamentablemente nadie va a ser salvo por sus obras. Todos seremos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero para tener fe en Cristo Jesús hay que adorarlo correctamente. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Queridos amigos, queridos hermanos, mira, Dios desea una adoración de corazón y no una adoración de labios para afuera. ¿Sabes? Es tiempo de adorar a Dios como Él pide. Recuerda que la adoración es un tema que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy estás adorando a Dios y cuando estemos con Él y vivamos con Él para siempre, seguiremos adorándolo. La pregunta es, ¿cómo está nuestra adoración hoy en día? Pues mi deseo y mi oración es que tu adoración sea en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga.